Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En el día de hoy voy a presentar el tema de electrodinámica. Bueno, en introducción. En la actualidad se realizan numerosos experimentos basados en principios científicos establecidos en áreas como la física, la química y la astronomía. Se destaca el estudio de los motores eléctricos como un área de enfoque importante. Eh, El experimento investiga los fenómenos generados por la electricidad en movimiento y utiliza conceptos de inducción electromagnética para construir una maqueta básica de un motor eléctrico. Cuando un conductor interactúa con líneas de flujo magnético y hay movimiento entre ellos, se induce un voltaje en el conductor. Al cerrar el circuito, se genera una corriente eléctrica y un campo magnético que interactúan con el campo existente, lo que produce movimiento en el motor eléctrico. El objetivo de este experimento es verificar, analizar principios fundamentales de la física relacionados con la inducción electromagnética. Se menciona que se genera una corriente constante en el circuito, variando la intensidad según las propiedades del material utilizado. Bueno, y a través de una maqueta se va a representar el funcionamiento básico de un motor eléctrico y se explica cómo la interacción entre un conductor y las líneas de flujo magnético en movimiento induce un voltaje en el conductor, generando así una corriente eléctrica y un campo magnético que provocan el movimiento del motor. Ahora bien, en la parte de justificación, bueno, la investigación se enfoca en el estudio de la corriente eléctrica, sus tipos, características y comportamiento en los circuitos. Se examina la influencia también de las resistencias en el rendimiento de los circuitos y se analiza la importancia de las resistencias en este contexto. La investigación se va a centrar en el movimiento y comportamiento de partículas y corrientes eléctricas cargadas en el campo de la electrodinámica. Se buscará también determinar el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, arbitraria, considerando una distribución de carga arbitraria. Para ello, se va a aplicar la ley de Gauss y la ley de Kirchhoff, que son principios fundamentales en el estudio de la corriente eléctrica. Bueno, también se abordan diferentes métodos de conexión de los circuitos y se resuelven circuitos eléctricos sencillos para examinar las relaciones entre las cargas eléctricas en movimiento y los voltajes. Se utiliza la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff para analizar la resistividad de los materiales, así como la intensidad y las variaciones que puedan presentarse en los circuitos. Ahora bien, en la parte de objetivos, bueno, lo que es el objetivo general es comprobar la importancia de la electrodinámica hoy en día por el movimiento eléctrico en los aparatos que utilizamos, llevándolo a cabo mediante el estudio de los tipos de corriente, conexiones de resistencia, ley de Gauss, ley de Ohm y las aplicaciones que tiene la electrodinámica en la industria. Objetivos específicos. El primero es conocer e identificar los tipos de corrientes y sus diferencias mediante aplicaciones en laboratorios o en el uso de instrumentos como el voltímetro. El segundo es determinar las variedades de las conexiones eléctricas. Después es identificar por medio de la ley de Gauss cómo es que se genera un campo eléctrico a su alrededor mediante una carga eléctrica. Lo otro es conocer la ley de Ohm y la relación que tiene esta con la temperatura utilizando tabla de valores de conductores de cada material. Y por último es identificar la forma teórica y la aplicación de fundamentos de la electrodinámica para el diseño del motor eléctrico. Bueno, continuando con la exposición, pasaremos lo que es el marco teórico. Para ello empezaré hablándoles sobre la corriente eléctrica. La corriente hace referencia al desplazamiento de cargas de cualquier clase. Esa corriente se mide y se expresa en amperios. Para medir dicha corriente utilizamos lo que es un amperímetro y para medir lo que es el voltaje se utiliza un voltímetro, como evidenciamos ahí en imagen. Esta corriente se puede expresar mediante la siguiente fórmula, donde la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Tenemos dos tipos de corriente. La primera es la corriente continua. Esta corriente se caracteriza porque fluye de manera constante en una determinada dirección, como evidenciamos en la gráfica. La corriente siempre se mantiene constante.
Esta es utilizada en artefactos como son linternas, radios, todos aquellos que suelen usar baterías y pilas. La siguiente es la corriente alterna. Esta se caracteriza porque ya presenta variaciones en lo que es su potencia, por lo que forma movimientos oscilatorios, como evidenciamos en la gráfica. Ahora la corriente ya no se mantiene constante, sino que presenta variaciones. Esta es utilizada en la industria y también en los hogares, en los diferentes electrodomésticos y toda la red eléctrica que tenemos en el hogar. Cuando hablamos de corriente también hacemos referencia a lo siguiente, lo que es resistencia. Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico y está determinada por la siguiente fórmula. Otro es resistividad. Es una medida de la fuerza con la que un material se opone al flujo de la corriente eléctrica. Conductancia es el recíproco de la resistencia, es decir, este, permite el paso de la corriente. Y lo que es conductancia es la capacidad del material de permitir el paso de la corriente. También hablaremos sobre las leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿quién fue Robert Kirchhoff? Bueno, fue un físico alemán que inició las denominadas leyes de Kirchhoff, las cuales están aplicadas al cálculo de tensión, intensidad y resistencias dentro de una malla eléctrica. Tenemos dos leyes. La primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de nodos, en la que nos indica que un nodo, la suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen, como se evidencia en la imagen. La segunda es la ley de mallas, que nos indica que la suma algebraica de diferencias de potencial eléctrico o voltajes en un circuito cerrado siempre será igual a cero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dimas Alfonso Jesús Domínguez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Potencia. Voy a hablarles un poquito del marco teórico, específicamente sobre los tipos de conexiones que son en serie paralelo y mixta, por así decirlo, y la relación de la temperatura con de la resistencia con la temperatura. Conexión en serie. Básicamente se conectan uno a continuación al otro, tiene un único camino cerrado para la corriente. Como vemos acá, va de menos a más, sentido horario, ¿ya? Acá, supongamos que pongamos una resistencia de 6, una corriente me sale 5. Y recordemos que si ponemos un foquito, un socket con su foquito y quitamos solo el poquito, esta intensidad va a bajar, ¿correcto? Ya, en paralelo es todo lo contrario. Si nosotros ponemos un foquito acá, su socket, perdón, con su foquito, y solo quitamos el foco, esta intensidad va a mantenerse, va a ser la misma, no va a disminuir ni va a aumentar, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo. Y bueno, como ya sabemos, esto sería la resistencia equivalente para dos que están en paralelo, solo es el producto sobre la suma. Producto sobre la suma. Eso solo es para recordar porque esto ya lo vimos en clase. Lo nuevo es aquí, esto de aquí. Que hemos visto en clase, esto de acá. La resistencia es igual a la resistividad del conductor o del material por la longitud entre el área. Eso lo hemos visto en clase, pero más no esta variación, que vendría a ser el coeficiente a 20 grados o el coeficiente a 0 grados por la variación de temperatura, ya sea a 400, 100 grados, menos 10 grados, etc. Supongamos que estamos en Huancayo, menos 5 grados, o estamos en Iquitos,
que está a 45 grados. El conductor o la resistencia del conductor va a ser distinta a una resistencia cuando tengas una temperatura, estamos acá en Lima, de 20 a 30 grados. Aquí tenemos una tabla de coeficientes de la temperatura, pero las que más se usan, usualmente son usadas, es el cobre y el aluminio. ¿Por qué? Porque los conductores usualmente son usados, eh, estos materiales son usados usualmente para los conductores eléctricos. Continuando con la exposición, voy a explicar lo que es la ley de Ohm. Al estudiar electrodinámica nos topamos con dos tipos de materiales. Estos materiales son los que son conductores y aislantes. Obviamente en ambas partes existen niveles, materiales que son altamente conductivos, como que apenas si conducen la electricidad. Igual, materiales que tienen cierta capacidad de conducir electricidad, pero en su mayor parte, pues, son aislantes, ¿verdad? Un claro ejemplo que probablemente todos conozcamos son los cables que venden en las ferreterías, tal vez, que es un alambre de cobre recubierto con un plástico, el cual evita que se escape la corriente que va a pasar a través de ese alambre. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos tipos de materiales? Bueno, hoy en día la sociedad como tal está fundamentada sobre estos materiales. No hace falta irse muy lejos para que veamos un claro ejemplo. En los mismos teléfonos que tenemos en nuestros bolsillos, podemos ver cómo es que se usó este principio para crearlos. Las placas que se usan, como vemos en la imagen, para hacer estos teléfonos, están hechas a base de estos materiales. Entonces, Ohm, ¿qué dijo? Ohm planteó su ley en 1826, y pues se le dio su nombre, ¿no? Al cual que se llama George Simon Ohm. Y pues él comenzó a investigar estos materiales y pues hallar una relación que había entre ellos, comenzando desde el campo eléctrico y la densidad de corriente, planteando la siguiente fórmula, que la resistividad es igual al campo eléctrico entre la densidad de corriente. Tras pulir esto y tal vez plantearlo de forma distinta, llegamos a la fórmula que conocemos hoy todos nosotros, que lo vimos en nuestra clase, que es la de BIR, voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta fórmula se usa para hallar el voltaje, la corriente o la resistencia en un circuito de corriente directa. Y pues lo usamos todos hoy en día y cualquier electricista la sabe o por lo menos tiene noción empírica de ella. Algo que quería agregar, además, como parte de la investigación de la ley de Ohm, es que estos materiales, ya sean conductores o aislantes, pueden alterar esta conductividad o resistencia que tengan a la misma en base a la temperatura. Hay materiales que si los expones a una temperatura alta, comienzan a alterar su conductividad, ya sea volverse más capaces de conducir energía como menos capaces. Lo mismo pasa con los materiales que son resistentes, pues esto va a variar. La temperatura también juega un rol importantísimo. Por eso es que vemos cómo es que tal vez en los cables que no son de tan buena calidad, cuando jalan mucha corriente, hay mucha tensión ahí, el cable comienza a calentarse y cuando si se calienta mucho, entonces el material aislante comienza a derretir y pues ahí vemos de qué calidad compramos esos materiales, ¿no? Tal vez para un futuro, si trabajamos en este ámbito, podamos tenerlo en cuenta. Gracias. Ahora, hablaremos sobre la aplicación de la ley de Gauss en este tema de la electrodinámica. Antes que nada, la ley de Gauss, ¿qué establece? Establece que el flujo eléctrico total que sale de una superficie cerrada es igual a la carga cerrada dividida por la permitividad. Esto significa que la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales estáticas es proporcional al inverso al cuadrado de la distancia entre ellas, actuando en la dirección de una línea que las une. Si las cargas son de signo opuesto, habrá una fuerza de atracción, mientras que
si las cargas son del mismo signo, habrá una fuerza de repulsión. En ciertas situaciones, calcular el campo eléctrico puede ser difícil, complejo y puede requerir un gran proceso de integración. Sin embargo, se afirma que la ley de Gauss se puede utilizar para simplificar este cálculo. Esta ley establece una relación entre la distribución de carga eléctrica y el campo eléctrico resultante. Cuando el campo eléctrico se mantiene constante en todos los puntos de una superficie debido a su simetría inherente y es perpendicular a dicha superficie, es posible determinar el campo eléctrico de manera precisa utilizando esta ley de Gauss. Ahora bien, voy a hablar sobre un matemático importante que justo hemos hablado ahorita, llamado Carl Friedrich Gauss, más conocido como el príncipe de la matemática. Él fue un matemático de Alemania, generalmente considerado como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, por sus contribuciones a la teoría de números, geometría, funciones, potencial, entre otros. Bueno, una invención de Gauss fue el heliótropo, que es un instrumento que refleja los rayos del Sol en un haz enfocado que se podía observar desde varias millas de distancia, lo cual mejoró la precisión de varios observadores y observaciones. Buenas noches, profesor. A continuación hablaré sobre el tema de aplicación de la electrodinámica en la industria. Como tema principal hablaré sobre el diseño del primer motor eléctrico. Los primeros motores eléctricos fueron simples dispositivos electrostáticos, descritos en experimentos gracias a diversos avances realizados por científicos de la época, que dieron origen al primer motor eléctrico. En 1831, Michel Faraday, analizando las consecuencias de la ley de Ampere, trató de obtener un caso antagónico y tras un experimento fallido en el que supuso que con dos circuitos podría inducir corriente en uno de ellos, decidió sustituir uno de los circuitos por un imán y encontró que al mover se creaba una corriente, el cual llegó a la conclusión que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Más adelante hizo posible la invención del transformador y fue precursor del desarrollo de los primeros motores eléctricos. Además, el progreso de diversos experimentos para dar el origen del primer motor eléctrico fue mejorando con los años, siendo un gran aporte por parte de William Sturgeon al crear el primer conmutador, permitiendo dar múltiples giros a un eje por medio de un campo magnético generado por una fuente eléctrica. Bueno, en esta imagen podemos apreciar dos imanes, que en este caso están a los extremos, que es el polo norte y polo sur, que generan un campo magnético alrededor del eje que sostiene, ¿no? El conmutador, que es la parte roja, cilíndrica. Estos dos imanes generan un campo magnético alrededor de este eje. Luego, en medio de estos dos imanes, tendremos el eje principal, que en una de sus partes tiene el conmutador, que es la parte roja, cilíndrica, con la conexión de corriente continua, la cual se conecta por medio de un sistema de carbones a presión por un resorte, permitiendo el giro libre del eje central. Ahora en medio pasa un cableado, que bueno, es un bobinado, que aquí en la imagen podemos apreciarlo como una parte cuadrada en medio, que el cableado induce un campo magnético que intenta alinearse con el campo magnético de los imanes, ¿no? Del estator. ¿Ya? Este campo magnético genera movimiento. En el caso de los primeros experimentos, se contaba con dos secciones. Bueno, acá se puede ver la parte roja, que es una sección, y por el otro lado estaría la segunda sección. Eso fue el primer experimento que se realizó, con dos secciones para generar el movimiento, ¿no? Bueno, en la actualidad, dependiendo el motor, bueno, la aplicación que se quiere realizar, se cuenta con mayor cantidad de secciones. Bueno, este detalle de las secciones genera que a mayor cantidad de secciones, la magnitud de la fuerza es mayor.
y se genera menos desperdicio de energía. Bueno, esa es la aplicación del tema sobre el primer motor eléctrico. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaré a lo que es a la parte de materiales que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro experimento. Primero, hemos utilizado cobre calibre de 2 milímetros. Hemos utilizado 4 pilas AA, una pistola de silicona, varas de silicona, las cuales utilizamos para lo que es sujetar o pegar nuestro experimento o nuestra bobina en la base de melamín. Bueno, también hemos utilizado la plancha de melamín que sería como soporte, un imán que sea de tamaño regular, que no sea muy pequeño para que el experimento pueda funcionar. También hemos utilizado un alicate que nos será de mucha utilidad para poder doblar lo que es el alambre, como también para poder retirar el recubrimiento del cable. Hemos utilizado una wincha para medir lo que es la longitud del cobre o del cable utilizado. También un portapila para ubicar nuestras pilas y poder ejecutar nuestro experimento. Para ello hemos realizado los siguientes procedimientos. En primer lugar, hemos retirado el recubrimiento de nuestro cable con ayuda de lo que es el alicate y otros materiales. También hemos medido lo que es el cable necesario para retirar el recubrimiento. Como segundo paso, hemos realizado el doblado del cable en un ángulo de 90 grados, los cuales necesitamos dos de ellos, como se evidencia en la imagen. Dos iguales, los cuales serán ubicados a los extremos como soporte para la bobina que más adelante vamos a realizar. El tercer paso es el enrollado del cable para así darlo en forma de bobina. Hemos realizado esta bobina con un diámetro, con un radio de 0,2 milímetros. El siguiente paso que hemos realizado ya es el pegado de los soportes en lo que es la base de melamín, como evidenciamos ahí en la imagen. Como quinto paso, una vez ensamblado todo nuestra bobina, hemos unido lo que son los cables de nuestro portapila a cada uno de los soportes para así probar si nuestra bobina funciona. Una vez ejecutada y probado que nuestra bobina ya funciona correctamente, hemos calculado lo siguiente. Bueno, para ello hemos decidido utilizar la siguiente ecuación que nos permitirá encontrar la resistencia de lo que es el cobre en este caso. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula, donde nos dice que la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud dividida entre el área del sector del cable. Como datos tenemos la longitud tomada 2 metros con un radio de 0,5 milímetros y la resistividad del cobre, que en este caso que es 1,72 por 10 a la menos 8. Pero hemos reemplazado nuestra fórmula y obtenemos que el cobre tiene una resistencia de 0,02 ohmios. Continuando con la exposición, vamos a plantear nuestra situación problemática en la que vemos cómo es que un sistema de 3 mallas y nos piden lo que es la intensidad de corriente en cada una de las baterías, que en este caso tenemos dos, una en cada extremo de 12 y 16 voltios.
Analizando el sistema vemos cómo es que hay una relación de paralelas entre las dos resistencias del medio, de 20 y de 5 ohmios. Por lo tanto, vamos a hallar la resistencia equivalente entre ambas, sabiendo que la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia equivalente, y eso lo igualamos a 1 sobre 5 más 1 sobre 20. Eso es equivalente y nos muestra como resultado que es 4 ohmios la resistencia equivalente entre ambas resistencias. Por lo tanto, nuestro gráfico quedaría de la siguiente forma, ya solamente con dos mallas y con solamente una resistencia en medio que sería de 4 ohmios. Entonces, vamos a ver cómo va el sentido de la corriente en ambas mallas, dándonos que en la malla de 12 voltios es un sentido horario y en la malla de 16 voltios es un sentido antihorario. Como vemos, ambas corrientes convergen en la resistencia de 4 ohmios. Ambas. Entonces se suman. Entonces planteamos nuestro sistema para la malla 1, en el que tenemos que 12, que es sus voltios, es igual a 14, que es la suma de los 10 ohmios más los 4, porque ambos suman y van en relación a la corriente 1, por la corriente 1 más 4, que es la que está en medio, que se comparte con la malla 2, por lo tanto la multiplicamos por la corriente de la malla 2. Lo mismo con la malla 2, en la que tenemos que 16 es igual a 4 por la corriente 1, que es la que se comparte, y 14 por la corriente 2, que también es la suma de 10, que tenemos una resistencia abajo, y la del medio, que es 4. Entonces, queremos eliminar una de esas, por lo que multiplicamos por menos 3.5, y nos da que la malla 2 es menos 56, es igual a menos 14 por la corriente 1, menos 49 por la corriente 2. Eliminamos 14 por la corriente 1 y nos queda que menos 44 es igual a menos 45 por la corriente 2. Por lo tanto, la corriente 2 sería 44 sobre 45, dándonos un resultado que la corriente 2 es igual a 0.98 amperios. Por último, reemplazamos la corriente 2 en la ecuación de la malla 1, dándonos que 12 es igual a 14 por la corriente 1 más 4 por 44 sobre 45. Entonces la corriente 1 vendría a ser igual a 26 sobre 45 amperios. Y esto nos daría 0.58 amperios en la corriente 1. Como resultado final, mostramos ambos, y esta sería nuestra sesión problemática. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, llegamos a las conclusiones. Bueno, en los estudios específicos, como tenemos la diferencia entre corriente directa y alterna, ya, o continua y alterna, se dice, tenemos, como ya vimos en clase, que es una línea recta, continua. Y en lo que es alterna es una sinusoidal, ya, donde vemos que varía correctamente, ¿no? Las corrientes. Y bueno, en los tipos de conexiones tenemos, como ya hemos visto, lo que es serie, paralelo y serie paralelo. Justamente como ya vimos, ¿no? Sus características, los voltajes son diferentes, eh, acá son distintos, acá los voltajes son iguales, y así, y acá, bueno, combinación de ambos, ¿no? Bueno, y esto es un tipo de trifásico que básicamente lo ven los eléctricos. Ya, bueno, que en un momento aprenderé. Es una conexión estrella, triángulo, en V y en zigzag. Bueno, esto ya se verá. Lo que es la ley de Gauss, bueno, como también ya hemos visto en clase, es sobre cómo en la fórmula el flujo es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿cierto? En este caso tenemos acá ejemplos donde la carga encerrada viene a ser acá la D, por ejemplo, acá la tenemos, ¿ya? Es epsilon sub 0. Básicamente es estos dos, despejar allá, y bueno, acá en el E, que es el más rápido y sencillo, el que tenemos, que es, si sumas, sale 0. 10 más 10 positivo menos 10 negativo es 0. 0 entre cualquier número es 0. Un recordatorio de las clases anteriores.
Lo que quería llegar es esto, es un ejemplo de lo que hemos visto, de lo que le explicaba hace un momento. Bueno, acá es básicamente es esta fórmula, que tenemos un ejemplo, ¿no? Un termómetro de platino tiene una resistencia de 8 ohmios a 150 grados. Calcular la resistencia a 400 grados Celsius. Bueno, acá tenemos los datos. El alfa de la plata es 3,9 por mili, ¿ya? Y despejando, haciendo los cálculos, eh, de esto pasamos a esto. ¿Cómo? El RT, todo esto lo pasamos a dividir. Y es lo que se ha hecho. Y acá simplemente lo que se hace es se reemplaza. Pero esta no es la respuesta porque nos pide a 400 Celsius. Y acá tenemos a 0 Celsius. Ya. Continuando, vamos a ver que tenemos acá la respuesta final, donde tenemos el RT a lo que se quiere, la resistencia a 0 Celsius es igual a 1 más el coeficiente de la plata, que es 3,9 por 10 en la menos 3, por 400, que en una respuesta tenemos 12,3 ohms. Las recomendaciones. Bueno, básicamente las recomendaciones que se le hace es al experimento que hemos hecho, que en este caso al principio no nos dimos cuenta que teníamos que tener un cable esmaltado, pero lo corregimos y sí funciona el experimento. Lo otro, la batería, tiene que ser de 12 voltios a más, porque con una menos no nos funcionaba. Ya, y bueno, gracias.